éticos implica un montón de principios, ¿verdad? De reglas que nosotros como profesionales tenemos que aplicar cuando trabajamos con pacientes, ¿verdad? La ética es en cualquier carrera, ¿verdad? Es en todas las carreras. Son diferentes, digamos, vamos a decir, tales principios o la forma en cómo se manejan, pero dentro de la psicología, los principios éticos y reglas éticas son bien importantes, ¿verdad? Desde cómo tratamos a un paciente, cuánto le cobramos a un paciente, ¿verdad? Yo no puedo venir y tengo una cuota establecida de que yo cobro 200 por psicoterapia, ¿verdad? Por cita. Pero resulta que cuando veo por mi ventana, veo que la persona a la que voy a ver o que me la recomendaron, viene en un carro del último año, ¿verdad? Yo no puedo venir y cambiar la cuota que yo tengo establecida, porque como veo que la persona probablemente es una persona económicamente pudiente, ¿verdad? Entonces quizás tal vez podría cobrarle unos 500, ¿verdad? Porque se ve que tiene dinero. Entonces eso es ser poco éticos, ¿verdad? Poco éticos porque eso debe ser la cuota que yo establezco para cobrar, debe ser parejo. O sea, independientemente de si la persona tiene o no tiene, esa es la cuota. Claro que hacemos excepciones cuando trabajamos, cuando hay alguien que quiere y necesita la psicoterapia y que está buscando la ayuda y que probablemente no tenga los 200 para pagarlo, ¿verdad? Entonces, lo que se sugiere, ¿verdad? Si uno puede, pues, apoyar y ayudar a esa persona, cobrar una cuota mínima, ¿verdad? Algo que realmente es algo que sea significativo, que no sea tan, que sea significativo. ¿Por qué razón? Significativo en el decir de que también no sea tan fácil para él, ¿verdad? Que también se comprometa dentro de la psicoterapia. Entonces puedo cobrarle, yo qué sé yo, unos 50 quetzales, ¿verdad? Para que también se comprometa, ¿verdad? Y para que después no se vuelva como que yo tengo una obligación y como lo estoy ayudando tengo la obligación de atenderlo, ¿verdad? Entonces hay que poner como una cuota que sea mínima, ¿verdad? Para la persona, eso es más que todo también para que se comprometa dentro de la psicoterapia. Entonces, dentro de la ética, ¿verdad? Que es, dice que se define como los estándares de comportamiento profesional correcto. Estos estándares existen para servir bien a los pacientes, los estudiantes, los participantes y la investigación y otros, ¿verdad? En todos estos aspectos manejamos la ética, no digamos con pacientes, con los estudiantes, nosotros tenemos que ser, en este caso, ¿verdad? Yo no podría venir y que alguien me diga, mire, ¿qué quiere que le regale para que yo gane el curso? ¿Verdad? Aceptar algo sería, pues, definitivamente poco ético, ¿verdad? Aquí habla también con relación a la ética en la investigación. ¿Por qué la investigación? Porque, por ejemplo, cuando ustedes llegan al 9º semestre, ustedes van a tener que realizar su trabajo de graduación, que es la tesis. Entonces, dentro de la tesis, si ustedes hacen una investigación, ¿verdad? Donde van a una institución, solicitan que se les autorice para hacer determinado estudio, ¿verdad? Van a trabajar con personas, entonces van a aplicar pruebas. Entonces, ¿cómo puedo ser yo poco ética en este aspecto cuando hablamos de investigación? Puedo ser poco ética en el sentido de decir que yo voy a contestar las pruebas, para evitarme contestar las pruebas y yo misma voy a contestar las pruebas, para evitarme ir a la institución y aplicar las pruebas, ¿verdad? Eso definitivamente sería poco ético. Y se los menciono porque ya hemos tenido casos en la universidad con relación a este tema, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con estos aspectos, ¿verdad? Las relaciones profesionales en la psicología se basan en confianza, se basan en la confianza. Entonces, recordemos que para establecer un buen rapport con el paciente, necesitamos definitivamente establecer la confianza con el paciente, y tener un buen rapport. El que yo tenga un buen rapport con el paciente, a mí me va a ayudar porque va a ser más fácil que el paciente venga y pueda desahogarse y contarme cuál es su problema, ¿verdad? Entonces, eso definitivamente, la confianza definitivamente, establecerla dentro de una relación terapéutica es fundamental, es básica, ¿verdad? Para tener ese buen rapport. Igual, si van teniendo dudas, pueden encender su micrófono y decírmelas, ¿verdad? O las colocan en el chat. Bueno,
Habla principalmente sobre 4 principios éticos, ¿verdad? Vamos a ver principios éticos y vamos a ver cuáles son también las reglas éticas y cómo es que se incorporan estas dos. Entonces, acá dentro de los principios éticos, tienen que tener bien claro qué son principios éticos y qué son reglas éticas, porque son dos cosas que se pueden parecer, pero que son diferentes, ¿verdad? Entonces, habla inicialmente de la autonomía, ¿verdad? Cuando trabajamos con pacientes, buscamos que la persona sea autónoma, ¿verdad? Que la persona tenga esa autonomía de poder tomar sus decisiones, de poder tomar las decisiones correctamente. Recordemos que nosotros somos psicólogos, pero no somos consejeros, o sea, no podemos caer en que damos consejos. ¿Por qué razón? Porque si yo vengo y yo le digo a una de mis pacientes, mire, yo lo que le aconsejo es que mejor deje a su esposo, ya que usted ya lo hubiera dejado, porque de esto la va a matar, de tanto que le pega. Entonces, ella va a tomar que yo le estoy aconsejando que deje a su esposo. Nosotros no aconsejamos, nosotros sugerimos, opinamos, pero nunca le voy a decir, mire, yo le aconsejaría, no, yo le sugiero, ¿verdad? Que piense las cosas, que analice bien qué es lo que le hace daño, ¿verdad? Cuáles son las consecuencias que puede tener usted por estar en una relación donde hay maltrato, ¿verdad? Pero nunca nosotros aconsejamos, nunca, porque entonces después toma la decisión de dejar al esposo y cuando termina con el esposo es que la psicóloga me aconsejó que te dejara, y eso se vuelve un problema. O sea, un problema porque recuérdense que hoy en estos tiempos están un poco complicados. Entonces, la persona puede tomar represalias contra el psicólogo e ir a buscarlo. Entonces, hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Tengan presente que ustedes no van a aconsejar. O sea, ustedes no van a aconsejar, excepto es cuando uno está con una relación de amigos, ¿verdad? Pero ustedes como terapeutas no pueden aconsejar. Por acá me puso Karen. Sí. Por acá me pregunta Karen si nosotros tenemos un código de ética de psicólogos. Sí. En la próxima clase yo se los voy a compartir. Creo que en la próxima clase terminamos de ver con relación a lo que es la ética. Yo les voy a compartir el libro de ética, que es el de acá, de psicólogos de acá, de Guatemala, ¿verdad? Que está redactado por los psicólogos de acá de Guatemala. Entonces yo se los voy a compartir a usted, que también lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, pero sí tenemos un código de ética. Esto lo tienen prácticamente pues todas las carreras, ¿verdad? Entonces yo se los voy a compartir. Luego habla también con relación a la buena voluntad del terapeuta de querer ayudar a la persona. O sea, ¿por qué buena voluntad? O sea, buena voluntad, nosotros como psicólogos clínicos pues trabajamos con personas, trabajamos puramente en clínica, ¿verdad? Con pacientes, con personas, con los casos en vivo, ¿verdad? Que a veces le cuentan a uno cosas que las cree porque se las están contando, ¿verdad? Pero tenemos que tener la buena voluntad de querer ayudar a una persona. Porque, ¿qué sucede si yo no tengo la buena voluntad de querer ayudar? Probablemente yo veo que la persona realmente no quiere salir, entonces yo digo, bueno, pues me conviene más que nunca reconozca que tenga un problema, porque al final para mí es una entrada, ¿verdad? Una entrada que yo tengo cada semana. Entonces, mientras más largo sea el proceso, mejor, porque es mi entrada económica, ¿verdad? Entonces, no podemos ponernos en ese plan. Tenemos que tener la buena voluntad de querer ayudar a la persona. Obviamente, solo denme un segundito. Entonces, de tener la buena voluntad para poder ayudar a las personas. Recordemos que obviamente no depende solamente del terapeuta, es un trabajo en conjunto, es un trabajo en equipo con el paciente. Depende del paciente, depende de mí, ¿verdad? De mi profesionalismo, de mi preparación como psicólogo, ¿verdad? No solo depende de mí, sino depende también del del paciente, ¿verdad? Que el paciente tenga la voluntad de reconocer que tiene un problema, de que quiere ayuda, ¿verdad? Porque es un trabajo pues en conjunto, ¿verdad? Pero definitivamente la buena voluntad empieza por nosotros, por querer ayudar, porque puede pasar que si yo, por ejemplo, quizás me llega a la clínica alguien, algún caso que yo no voy a poder tratar, por ejemplo, me llegaba a la clínica un pedófilo, ¿verdad? Y mi pensar es que, bueno, a mí
yo nomás de pensar que es alguien que es pedófilo, me provoca otros sentimientos, otras emociones de enojo, de coraje, de que quisiera pegarle, ¿verdad? Por lo que me va a estar diciendo, por lo que le provocan los niños, ¿verdad? Entonces, pero mi pensar va a ser, bueno, voy a aprovechar y le voy a cobrar más caro y le voy a poner citas, 3 citas a la semana. Entonces, ahí no hay buena voluntad para ayudar a una persona. Entonces, eso es lo que se tiene que evitar. O sea, cuando yo tengo un caso en clínica e identifico que yo no lo voy a poder tratar, ¿verdad? Porque no me siento preparada, nunca he trabajado un tema de esos, una problemática de esas. Entonces, lo ético es que yo venga y se lo refiera a otro colega. Eso es lo correcto, ¿verdad? Y luego también habla, dentro de los otros principios está también la justicia. Ser justos, ser equitativos con los pacientes. Hay que ser justos, como les decía al inicio, ¿verdad? Cuando cobramos, cuando establecemos una cuota, yo se la tengo que cobrar, así me llega el presidente a la clínica, es la misma cuota que yo, porque es la cuota que yo tengo establecida. No puede ser que porque yo veo que tiene una posición económica donde probablemente yo puedo sacar un poco más, entonces voy a aprovechar y le voy a cobrar pues el doble, ¿verdad? Entonces hay que ser justos, hay que ser equitativos con todo, ¿verdad? Y por último, el otro principio es la no malevolencia, o sea, no hacer daño a otras personas. La no malevolencia significa no hacer daño. Cuando yo reconozco, como les digo, todo esto al final, si ustedes se dan cuenta, pues va como amarrado, va de la mano, ¿verdad? Cuando yo reconozco que yo no puedo tratar a alguien, si mi especialidad es trabajar, qué sé yo, con terapia de familia. O sea, me he especializado para trabajar en terapia de familia. Y de repente pues me llevan un niño y digo, bueno, voy a probar a ver qué tal me va. No se trata, o sea, no podemos probar y a ver qué tal nos va. O sea, hay que capacitarse en las áreas en las que nos llama la atención. Si yo voy a trabajar con niños, si voy a trabajar con adultos, si voy a trabajar como psicólogo educativo, ¿verdad? Entonces hay que tener bien claro pues esta parte, ¿verdad? Ay, ok, perdón, gracias por decir, ahorita la comparto. Perdón. Yo Ahora creí sí. que no había diapositivas, por eso no le había dicho. Sí, perdón, se me fue, pero ahí está. Yo creo que ya la ven, ¿verdad? Sí, ya se mira, Luis. Ok, gracias. Ok. Entonces, esos son los 4 principios éticos, ¿verdad? Que debemos aplicar definitivamente pues en todo momento. Luego están las reglas éticas. Estas son reglas éticas que nosotros debemos también de cumplir, ¿verdad? Dentro de las reglas éticas habla de la confidencialidad, ¿verdad? Que es mantener en privado lo que los pacientes dicen. Recordemos que la confidencialidad también es algo que es básico, ¿verdad? Guardar esa confidencialidad del paciente, ¿verdad? Yo no puedo venir, excepto cuando nosotros como colegas comentamos de algún caso, ¿verdad? Tengo este caso, ¿qué harías vos, ¿verdad? En este caso. Pero es diferente, ¿verdad? A cuando rompemos la confidencialidad, perdón, de un paciente. Puede hacer que yo asista a una fiesta y casualmente, pues ahí está uno de mis pacientes de los que miro en clínica. Pero yo no me voy a acercar a saludarlo. Si el paciente se acerca a mí, yo lo voy a saludar. Pero yo no me voy a acercar a él porque yo evidenciaría que, para los que me conocen, pues van a saber que de plano va a terapia conmigo, ¿verdad? Entonces hay que ser bien confidenciales, no se puede compartir información o sea, quizás voy a tratar a alguien que es amigo, que es un amigo me lo recomendó y yo lo voy a tratar, y el amigo quiere saber qué es lo que tiene, ¿verdad? O cómo le va. Entonces esa información nosotros no la podemos definitivamente compartir. Luego habla también sobre la fidelidad, ¿verdad? La fidelidad es un acto de respeto a sí mismo. Es mantener las promesas que nosotros hacemos a nuestros pacientes. Yo no voy a hacer promesas que yo no voy a cumplir, ¿verdad? O sea, yo no voy a decirle al paciente, mire, usted se va a curar y va a ver que nunca más va a volver a regresar o nunca más va a volver a tener una recaída. Porque no, ¿verdad? Eso no. Miren, hay casos en los que a uno le llegan, y más cuando trabajamos con adolescentes,
Yo tuve un caso de un adolescente de 16 años por problemas, su problema era en adicciones. Ese era su problema realmente. Porque bueno, tenía problemas con el alcohol y con el consumo de cocaína. Ese era el problema. Pero la razón por la cual la mamá lo llevó a la clínica era porque el joven pues estaba definido y su preferencia sexual era otra, ¿verdad? Entonces la mamá lo llevó a la clínica, o sea, así de, mire, yo quiero que usted me lo cure y me le quite eso que él dice. O sea, eso no es así, ¿verdad? O sea, ella nunca vio la problemática real del joven, porque probablemente el estar en consumo de alcohol, de drogas, pues probablemente lo hacía para salir de su realidad, para evadir su realidad, porque la mamá no lo aceptaba, porque la mamá le dijo que tenía que llevarlo y que con un psicólogo se le iba a curar, se le iba a quitar. Entonces, muchas veces no entendemos esa parte de la problemática, ¿verdad? Entonces, eso pues definitivamente no es un problema, ¿verdad? El joven estaba definido con su orientación sexual, ¿verdad? Estaba muy, muy definido. Y la mamá quería que se lo entregara, vamos a decir que nuevo, con otra mentalidad, ¿verdad? Pero pues no es así, ¿verdad? Entonces la fidelidad, yo no voy a poder prometerle a ella, mire, hay varios que se lo voy a entregar, donde le aseguro que le van a fascinar las mujeres. No, ¿verdad? Eso sería engañar a la persona, ¿verdad? Entonces hay que ser siempre, tener esa fidelidad, o sea, mantener las promesas que yo puedo hacerle a un paciente, ¿verdad? Y la veracidad, ¿verdad? Decir siempre la verdad en todo momento, son dentro de las reglas éticas que debemos tener también, ¿verdad? Ser veraces con lo que decimos, hablar siempre con la verdad, no ocultar, ¿verdad? No ocultar las cosas, ¿verdad? El paciente tiene derecho a saber cuál es su problemática. Entonces, pero yo puedo pensar, no, pero si le digo, tal vez se va a poner peor de lo que está. Pues no, puede hacer que se ponga peor o puede hacer que se dé cuenta del problema que tiene, ¿verdad? Entonces, pero el paciente siempre va a tener el derecho de saber su problemática. De saber su problemática. ¿Ok? Entonces, estas son las 3 reglas éticas. Ya vimos arriba que fueron los 4 principios éticos, ¿verdad? Que es la autonomía, la buena voluntad, la justicia y la no malevolencia. Y las reglas éticas, ¿verdad? Que son la confidencialidad, la fidelidad y la veracidad. Que todo esto, como les digo, tenemos que ponerlo en práctica en todo momento. Más abajo vamos a ver cómo es que incorporamos tanto los principios éticos como las reglas éticas. Hay otros términos también que se usan dentro de la relación terapéutica, ¿verdad? Está la relación fiduciaria y es una relación basada en la confianza en un psicólogo, que es lo que yo les decía, cuando establecemos esa confianza con nuestro paciente, miren, se nos va a hacer fácil. Cuando se establece esa confianza con el paciente, trabajamos de la mano, trabajamos encaminados al objetivo, ¿verdad? Cuando se establece esa confianza, ¿verdad? Hay una relación fiduciaria muy buena, ¿verdad? Es seña que he hecho un buen rapport con mi paciente. Recordemos que para quienes nunca han ido a psicoterapia, pues no es fácil venir y sentarse y hablarle a un extraño que nunca en mi vida he visto y contarle todos mis problemas, ¿verdad? Entonces, no es tan fácil como pareciera. Luego también habla con relación al consentimiento, pues es un consentimiento informado. ¿Qué es un consentimiento informado? Dice que los pacientes tienen la opción para aceptar o rechazar los servicios y tienen el derecho de tomar esa decisión basados en información adecuada. ¿Qué quiere decir? Siempre que nosotros vamos a trabajar y que vamos a iniciar una psicoterapia con un paciente, pues de entrada nosotros vamos a tener ya redactados, cuando trabajamos en clínica tenemos redactado un consentimiento informado, ¿verdad? Donde se le dice al paciente, ¿verdad? Como cuál es mi especialidad, si él acepta las condiciones, si él acepta el tratamiento, ¿verdad? Él tiene que firmar un consentimiento informado. O sea, el consentimiento informado, la misma palabra lo dice, ¿verdad? Estoy informando a mi paciente de cuál es mi especialidad,
¿verdad? De cuáles son, qué es lo que él debe, con lo que debe colaborar, vamos a decir, ¿verdad? Que no va a depender solamente, el plan de tratamiento no va a depender solo del terapeuta, sino también del paciente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver más adelante, luego que lo miramos en la otra clase, cómo es que se realiza un consentimiento informado. Hay consentimientos informados para trabajar en clínica, consentimiento informado cuando yo voy a trabajar y voy a hacer una investigación. Definitivamente la redacción de un consentimiento informado para trabajar en clínica va a ser diferente a un consentimiento informado donde yo voy a hacer una investigación, ¿verdad? Entonces, porque voy a poner ahí cuáles son como... ¿de qué voy a informar a mi paciente, verdad? Voy a informarlo de que voy a hacer una investigación donde lo voy a someter a medicamentos, a tratamientos por cierto tiempo. Entonces yo tengo que darle toda la información ahí en ese consentimiento informado. Entonces el paciente lo lee y firma que está totalmente de acuerdo. Entonces eso definitivamente se va al expediente del paciente. Entonces el consentimiento informado es muy importante porque puede decir, es que usted, por ejemplo, puede decirle, mire, pues vamos a usar tal psicoterapia. Y en el camino me diga, pero mire, es que usted eso nunca me lo dijo a mí. Entonces, en el consentimiento informado va todo descrito, ¿verdad? Entonces vamos a ver más adelantito detallado cómo es un consentimiento informado y cómo poder también, pues, a ustedes les va a tocar como redactar un consentimiento informado basados en que van a trabajar en clínica, ¿verdad? Luego también está el paternalismo, que dice que es reemplazar la autonomía de una persona por razones benéficas, ¿verdad? El paternalismo es, por ejemplo, cuando somos muy paternales, muy maternales, ¿verdad? Pero que asumimos como ese papel en beneficio, pues, del paciente, ¿verdad? Estos son como otros términos que suelen utilizarse dentro, pues, de la psicología, dentro de la ética, ¿verdad? Luego también acá menciona sobre algunos peligros éticos. Dice que una situación determinada tiene un componente ético cuando algo importante está implícito y cuando el bienestar de otras personas está en riesgo. Recordemos, dentro del código de ética, hay excepciones donde nosotros podemos romper la confidencialidad, ¿verdad? Podemos romper la confidencialidad, por ejemplo, cuando hay víctimas, niños víctimas de abuso sexual, ¿verdad? Cuando hay personas de la tercera edad que están siendo víctimas también, ¿verdad? Y personas que puedan estar siendo abusadas física, sexualmente, ahí nosotros rompemos la confidencialidad. Rompemos la confidencialidad porque no podemos hacernos de la vista gorda, como dicen, cuando yo sé que hay un niño que está siendo víctima de abuso sexual y yo no hago nada, ¿verdad? O por ejemplo llega un paciente y dice, pero se me fue lo que les iba a decir, un paciente que tenga una enfermedad, por ejemplo, como VIH, ¿verdad? Y el paciente, hay personas que ya cuando ustedes estén en clínica y vean los casos, van a ver, hay gente que cuando se contagia de una enfermedad como es el VIH, tiene un enojo hacia el mundo, hacia todas las personas, y la persona viene y decide no decirlo. Entonces no lo quiere decir, no lo quiere compartir. Entonces ahí también podemos romper la confidencialidad. ¿Por qué razón? Porque si una persona contagiada con VIH y no quiere decírselo a nadie, la probabilidad de que vaya a infectar a más personas por su mismo enojo hacia el mundo, hacia las demás personas, es probable que siga teniendo relaciones sexuales sin protección, con la intención de contagiar a otras personas. Entonces, en estos casos sí, siempre pues van a ver ya cuando veamos lo de la entrevista, siempre pedimos el dato, el número de alguna persona, de algún familiar que sea pues cercano al paciente, ¿verdad? Cuando tenemos alguna complicación o algo, de poder tener a quien acudir, ¿verdad? O dar cierta información cuando creemos que el paciente pueda estar en peligro, ¿verdad? Que pueda estar, por ejemplo, teniendo ideas suicidas, ¿verdad? Entonces se le habla a alguno al número que dejó de la otra persona para informar a la familia de que no lo dejen solo en ningún momento, que lo tengan a la vista, ¿verdad? Porque es probable que pueda atentar contra su vida, Entonces, para eso nos sirve cuando pedimos la referencia de algún familiar, ¿verdad? Tengo una duda.
Dígame. Disculpe que la interrumpa. No tenga pena. Con respecto a lo que dijo del VIH, Ajá. En realidad es ético decir al familiar que tiene VIH y perder la confianza del paciente. Miren, en este caso, digamos, lo que pasa es que se habla con el paciente, ¿verdad? Y lo principal es hacerle ver al paciente, o sea, el daño que puede ocasionar a otras personas, que probablemente a veces las personas están tan cerradas y están tan enojadas con el mundo que no lo aceptan. Pero hay que pensar en el riesgo de otras personas. Puede ser que definitivamente probablemente pueda hacer que se pierda la confianza, pero hay que pensar en el riesgo en lo que puede provocar si contagia a otras personas. Entonces, que se va a molestar, que va a perder la confianza, eso es probable, pero usted no lo va a hacer, digamos, por ejemplo, va a venir, cuando nomás él se vaya y va a venir y va a llamar al familiar. No, ¿verdad? Sino que mire, es como tratar de convencer al paciente de la gravedad de su caso, de que tenemos que dar esta información con la familia, ¿verdad? Para evitar que vaya a contagiar a otras personas. O sea, que el paciente esté presente, es como convencerlo, y que el paciente esté presente de que se le va a decir a un familiar, o puede hacer que él venga y decida, mire, dígaselo a tal persona, porque probablemente esa es la persona a la que él tiene más confianza, ¿verdad? No sé si le resuelvo la duda ahí, Zoila. Sí, pero tal vez en mi mente pienso que sería como una última instancia, decírselo al familiar con el enfermo, ya si realmente él no lo hace. Exactamente. Si realmente no lo hace, ahí hay que actuar. Hay que actuar porque tenemos que pensar en que definitivamente es probable que se pierda la confianza y todo, pero hay que pensar en el daño que puede ocasionarle a otras personas. Recordemos que es el VIH y eso es una cadenita, ¿verdad? Que se va pasando y que puede contagiar a un montón de personas. Pero la idea principal definitivamente va a ser siempre convencer al paciente, o sea, convencerlo de que se dé cuenta que está enojado con el mundo, pero no significa que tenga que dañar a otras personas. Ya, gracias, Lita. Ok, de nada. Lita, disculpe, yo tengo una duda también. Así, dígame. Digamos, en caso de que nos tocara algún paciente, como usted colocó el ejemplo de que fuera alguna persona que dijera, mire, fíjese que yo tengo ganas de violar niños o cosas así, pues nosotros, como usted comentó, tendríamos que decirle al paciente, mire, en cuestiones de mi código de ética tengo que yo referirme a las autoridades competentes para que realicen lo que sea pues necesario, ¿verdad? No para perjudicarlo a usted, sino para evitar que se cometa algún delito, porque yo leí un libro una vez en donde un psicólogo no dijo nada y un cliente le dijo un paciente le dijo, mire, yo tengo ganas de matar a aquel fulano, y el psicólogo, bueno, entonces vamos a hacer una terapia para que usted baje sus niveles de agresividad, y resulta que el paciente al final sí mató a la persona, y luego el psicólogo tuvo problemas legales porque le estaban diciendo que por qué no fue a las autoridades competentes y hizo saber la situación que se estaba pasando. Ok, exactamente, sí. Y recordemos algo aquí bien importante, que dentro de nuestro consentimiento informado que nosotros redactamos, dice cualquier información que pueda ser, donde le pueda causar daño a otras personas, el psicólogo está en la obligación de llamar a las autoridades principales. O sea, en el consentimiento informado va. O sea, el paciente, por eso digo, el paciente tiene que siempre leer el consentimiento y firmar y saber qué es lo que está firmando. O sea, él va a saber que si él me dice algo, por ejemplo, como lo que está acá mencionando, que quiere matar a alguien, o que alguien va a violar, que cada vez que mira a fulanita, le dan ganas de decirle un montón de cosas y de violarla, esa información que me está diciendo, o sea, si la está diciendo es porque la está maquinando, la viene maquinando de qué tiempos. O sea, está en su cabeza, está rondando y es probable que llegue a realizar o a cometer el acto. Entonces, en el consentimiento informado dice, ya cuando lo veamos más detalladamente, van a ver, ahí dice también cualquier información que pueda ser, donde pueda causarle daño a otras personas, ¿verdad? El psicólogo se ve en la obligación de dar esa información a las autoridades.
¿verdad? Porque hay que dar aviso a las autoridades, dar aviso al familiar si el paciente está en peligro de que pueda cometer algún acto contra él o que pueda cometer algún acto contra otras personas, o sea, hacerle daño a otras personas, con el simple hecho de decir que lo quiere matar y al final, como menciona acá Karen, en este caso, perdón, y que al final pues sí cometió el acto, ¿verdad?, de llegar a matar a la persona. Entonces, toda esa información la va a saber el paciente, o sea, va a saber que si me llega a decir algo, ¿verdad?, que él sabe también, porque las personas saben que no es normal que esté pensando en matar a alguien, que no es normal que esté siempre por la ventana viendo a los niños o haciendo cosas que no tendría que estar haciendo. Entonces, es información que él va a saber, que si la proporciona, yo tengo la obligación de decirlo. Hay muchas veces donde nos vemos como entre la espada y la pared, voy a decir, ¿por qué razón? Porque muchas veces podemos pensar, pero ¿qué tal si lo digo? Y si digo que me dijo que iba a ir a matar a alguien, y si yo lo digo y después viene y le va a tomar represalias contra mí. Pues hay que tener estar como bien centrados en la decisión que se va a tomar, pero no nos podemos quedar callados con eso. Por quedarnos callados es que pasan las cosas, ¿verdad? Entonces, nuestra obligación como profesionales, ¿verdad?, es de realmente denunciar cuando vemos que hay algo, alguna conducta donde va a provocarse daño a él mismo o a otras personas. Lick, solo una sí, cosita más, perdone que la moleste. Lo que pasa es que siento yo que llega un paciente, uno lo conoce, uno lo trata, pero no llega y de buenas a primeras dice, mire, soy un asesino, soy un pedófilo, soy un suicida, sino que con el tiempo siento yo que uno se da cuenta, pero ¿cómo estar convencido uno que no está cometiendo el error de que, ay, es pedófilo, o es suicida, no, claro, recuerda y cometer el error de ir a hablar antes? No, recordemos que no lo vamos a hacer en la primera cita. O sea, nosotros vamos a ir conociendo a nuestro paciente. Nos vamos conociendo y vamos viendo cuál es si tiene coherencia y congruencia lo que dice con lo que hace, ¿verdad? Tenemos que no podemos ir a la primera, porque me dijo a mí, es que a veces me dan ganas de matar a fulanito. Y yo nomás se va y lo denuncio. No es así. Tenemos que ir conociendo, o sea, qué es lo que le provoca ese enojo, esa ira hacia la otra persona para llegar al extremo de querer matarla. O sea, no podemos ir así a la primerita definitivamente que no. Tenemos que ir conociendo, tenemos que ir atando cabos, qué es lo que probablemente pueda estar pasando, ¿verdad? Entonces, no podemos actuar así a lo abrupto, como dice usted, porque no podríamos estar seguros, realmente no estamos certeros si lo que está diciendo es real o solo lo está diciendo por llamar la atención o por hacerse ver como una persona muy enojada y realmente no lo es. Tenemos que ir conociendo a nuestro paciente, tenemos que ir conociéndolo poco a poco y cómo va avanzando la psicoterapia. ¿Sí estamos claros ahí? Sí, Lita, gracias. Ok, bueno, luego dice que el primer peligro es daño. Ocurre porque los pacientes no evalúan en forma definitiva la naturaleza y la eficacia del servicio proporcionado. Aquí menciona el caso de la señora Edwin, que lo vamos a ver más adelantito, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos daño, por ejemplo, acá, ¿verdad? Vamos a ver, no sé si ustedes descargarían el libro, pero vamos a ver acá el caso de la señora Edwin. Solo déjenme buscarlo acá. Edwin. Me pareció que lo tenía para después de misa, ¿no? ¿Dónde está Dios? Se me perdió. Aquí está.
se me perdió el caso. Les iba a mencionar con relación a esto. Por ejemplo, acá cuando hacemos daño, ¿verdad? Cuando hacemos daño, cuando realmente, por ejemplo, no manejamos, por ejemplo, como les digo, yo tengo problemas, yo trabajo, por ejemplo, con terapia de familia, ¿verdad? Y luego pues me llevan a un niño que tiene problemas del habla. Entonces vengo yo, bueno, eso no es un tema que yo maneje, pero me voy a meter a YouTube, o me voy a meter a Google y voy a ver qué se puede hacer con niños con problemas del habla, ¿verdad? Entonces vengo y resulta que pues ya pasaron 2 meses y yo como mamá no veo que mi hijo tenga una mejoría con relación a la problemática con que lo llevé, que era problemas del habla. Entonces no hay ninguna mejoría en el niño. Entonces eso es hacerle daño, ¿verdad? Daño porque yo no estoy especializada para trabajar con niños con problemas del habla. Entonces, en lugar de ayudarlo, le estoy causando daño porque no estoy haciendo nada y por aparte, pues estoy cobrándole, ¿verdad? Entonces, eso es parte de, digamos, son como los peligros éticos que tenemos que evitar, ¿verdad? Cuando yo identifico que yo no voy a poder tratar a algún paciente con la problemática que llega, yo lo veo en la primera sesión, definitivamente lo veo, pero yo me doy cuenta de que probablemente yo no le voy a servir de mucha ayuda. Entonces, lo más correcto es que yo venga y lo refiera con otro colega. El segundo peligro es la explotación. Puede tomar la forma de utilizar a los pacientes para satisfacer necesidades financieras, emocionales, sexuales, neuróticas, profesionales o de otra índole. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de explotación, dirán ustedes cómo se puede dar la explotación en un paciente. Claro que podemos explotar, ¿verdad? ¿Por qué? Acá dice puede tomar forma de utilizar a los pacientes para satisfacer necesidades financieras. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, quizás me llega a mí, voy a decirle ministro de Gobernación. Entonces yo le voy a ayudar, ¿verdad? Lo voy a ayudar como terapeuta, pero yo veo que ahí tengo la posibilidad de que de repente me pueda conseguir un mi huesito, como diríamos en buen léxico chapín, de repente me puede conseguir un mi buen hueso en el Ministerio de Gobernación y yo no le voy a cobrar las sesiones, le voy a decir que me consiga y no le cobro las sesiones y lo que yo traje con él, ¿verdad? Eso es explotación, porque me voy a aprovechar de mi necesidad financiera que pueda tener, o bien y vengo y le digo como miro que tiene una posibilidad, una estabilidad económica, y viene y le diga, mira, ¿será que usted no me puede prestar dinero? Y lo vamos descontando de las terapias que yo le voy a dar. Eso es explotación. También acá habla emocionales, sexuales es cuando yo percibo, ¿verdad? Que de repente yo le gusto, ¿verdad? Entonces yo puedo pasarme un poquito más allá y tener algo con mi paciente, ¿verdad? Entonces esos son ciertos peligros, ¿verdad? Que existen, que están ahí presentes, ¿verdad? Entonces tenemos que definitivamente evitar eso, ¿verdad? Nosotros no podemos involucrarnos con un paciente sentimentalmente, ¿verdad? Esto no puede hacerse excepto si yo identifico que de repente a mí me atrae el paciente y yo sé que también le atraigo a él, debo de terminar mi relación como terapeuta, ¿verdad? Mi relación como terapeuta y dejar de verlo, ¿verdad? Y dejar de ver a la persona si resulta algo después de, qué sé yo, 1 año, 2 años, ya es como diferente esto, ¿verdad? Pero en el momento de relación terapéutica yo no puedo tener una relación sentimental con mi paciente, ¿verdad? Eso será definitivamente demasiado poco ético. Y el tercer peligro es la falta de respeto, la cual devalúa al cliente como individuo, ¿verdad? El faltarle el respeto puede hacer que sea como alguien que yo conozco y de repente me paso esa línea tan delgadita que hay, porque como es alguien a quien yo conozco y yo le pueda faltar el respeto, ¿verdad? Entonces, definitivamente que le faltemos respeto a un paciente, pues definitivamente que va a devaluarlo como persona, ¿verdad? Entonces, estos son peligros éticos que debemos de tener en cuenta, ¿verdad? Siempre, en todo momento, ¿verdad? Hay cosas que son, a veces usamos esa pues, mala práctica, ¿verdad?
pero tenemos que ser pues lo más correcto posible, lo más ético posible para trabajar con nuestros pacientes, ¿verdad? El trabajar con ética, con respeto, eso va a hacer que pues nos hagan propaganda con otras personas, ¿verdad? Luego acaba de mencionar con relación qué sucede cuando los psicólogos se comportan en forma poco ética, o sea, cuáles puedan ser las consecuencias que puede tener un psicólogo cuando es poco ético, cuando se evidencia que es poco ético, ¿verdad? Acá dice que el comité de la APA, que es la Asociación de Psiquiatría Americana, recibe quejas por escrito contra psicólogos emitidas por los pacientes, por los psicólogos o por cualquier persona con conocimiento de un posible comportamiento poco ético. También se puede realizar una investigación en contra del profesional cuando se denuncia, ¿verdad?, al psicólogo, ¿verdad? Aquí está pues el Colegio de Psicólogos y las denuncias, cualquier situación que se dé con algún psicólogo, pues va al Colegio de Psicólogos, ¿verdad? Pueden suspendernos como la licencia para nosotros poder ejercer como psicólogos, que significa que yo no voy a poder estar, me pueden poner alguna sanción o me pueden cancelar pues mi licencia como psicólogo. Entonces yo ya no voy a poder estar activo como psicólogo. Nosotros como psicólogos necesitamos estar activos, es como los médicos, ¿verdad?, que pagan su colegiado. Nosotros los psicólogos también pagamos nuestro colegiado cada mes para estar activos. Actualmente en cualquier trabajo que ustedes vayan, sea para trabajar en ONGs, para trabajar en hospitales, para trabajar en clínica, cuando ustedes ponen su clínica, dentro de la papelería está que ustedes deben llevar su colegiado activo. Colegiado activo quiere decir que yo estoy al día con mis cuotas de pago de colegio de psicólogos, que no tengo ningún problema en ejercer mi profesión como psicólogo, ¿verdad? Entonces, al momento de que yo cometo una mala práctica con mi paciente y el paciente está molesto, y con toda razón, si yo cometí una mala práctica, él puede venir y denunciarlo al Colegio de Psicólogos. Entonces, las sanciones, las consecuencias de esto puede ser que me sancionen por una mala práctica que yo tuve con mi paciente, puede hacer que me cancelen mi licencia, ¿verdad? Y yo definitivamente, ustedes pueden ir a todos los trabajos, y en todos los trabajos que van a ejercer con su profesión de psicólogos, si no tienen colegiado activo, definitivamente no lo contratan a uno. No lo contratan a uno si no tiene un colegiado activo. Entonces, eso es como qué sucede, ¿verdad?, cuando realmente se trabaja o se comporta uno de una forma poco ética. Si hay sanciones y si hay cancelación de licencia. Las personas menos severas serían las penas menos severas son cartas de reprimenda o de censura. La pena más severa disponible para el Comité de Ética es la expulsión de la APA, ¿verdad? O sea, la expulsión definitivamente como psicólogos. El Código de la APA en 1992 establece que los psicólogos deben obedecer la ley, pero el comportarse de manera legal no siempre es igual que comportarse en forma ética, ¿verdad? Entonces son dos cosas también pues diferentes, pero sí tenemos consecuencias si actuamos de una forma pues incorrecta, ¿verdad? Y si en lugar de ayudar a las personas lo que hacemos es provocarles más daño del que probablemente ya traen, ¿verdad? Acá habla con relación también a la negligencia. Para probar su caso y cobrar los daños materiales, la señora Edrick, este es el caso que está aquí de la señora Edrick, donde ella es terapeuta especializada en es terapeuta especializada, digamos, de familia, más no ella llevó un proceso de una separación, ¿verdad? Y no lo hizo bien, no era su especialidad. Entonces acá dice, para probar su caso y cobrar los daños materiales por lo que la señora estaba demandando, porque le había supuestamente llegado a la terapeuta, pero no tenía la experiencia en ese campo. Entonces tiene que demostrar 4 cosas. Una, o sea, cuando hay alguien que va y se queja que el psicólogo tuvo una mala práctica, en este caso, digamos, por ejemplo, uno tiene que demostrar que llevaba una relación terapéutica, ¿verdad?, con el psicólogo. La otra es que él actuó en forma negligente, o sea, demostrar que de verdad el terapeuta actuó de manera negligente con el paciente.
es el paciente quien va a demostrar que definitivamente fue negligente al trabajar con ella. La otra es demostrar que le causó daño, ¿verdad? Y por último, que el daño fue causado por la negligencia del doctor Newman. En este caso, que es el caso que está aquí también, que es el doctor Newman, ¿verdad? Poder comprobar estos 4 puntos, ¿verdad? Entonces no es solamente así de venir y denunciar, sino que también la persona o el paciente que venga y denuncie que hubo una mala práctica, ¿verdad? Y que en lugar de ayudarla le perjudicó, debe demostrarlo. ¿Cómo toman los psicólogos buenas decisiones éticas? Con razonamiento ético. En estos casos el tema no es solo lo correcto contra lo incorrecto, sino una decisión entre opciones que parecen igualmente correctas, pero que son exclusivas mutuamente. Esta opción se llama que es un dilema ético, ¿verdad? Hay cosas en las que nos ponemos como en un dilema y no sabemos qué hacer, ¿verdad? Y cuando estamos en estos casos podemos abocarnos a otros compañeros que nos den ideas, ¿verdad? ¿Qué puede uno hacer o qué haría si él estuviera en ese caso, ¿verdad? También una buena estrategia puede ser consultar con los colegas de mayor experiencia, que es lo que les acabo de decir, o con los comités de ética. Ahora cuando yo no sé qué hacer con relación a, estoy en ese dilema ético, como por ahí decía, ¿cómo se llama por acá? Zoila, ¿qué hacemos? ¿Verdad? No sé si denunciarlo o no denunciarlo, pero puedo, porque no sé qué hacer, puedo venir y comentarlo con otro colega, ¿verdad? Para tener pues una mejor decisión. Luego está este señor Kitchener, que en 1984 planteó que los psicólogos no deben confiar en su intuición para tomar decisiones éticas. Entonces, eso es lo que les digo, es mejor siempre tener una segunda opinión, ¿verdad? Con otro colega, y, ¿verdad? Y en el caso de ustedes que pues están en el proceso de preparación, ¿verdad? De la carrera, y cuando ya ustedes comiencen sus prácticas en el 9º semestre, y están en un dilema que no saben qué hacer, ¿verdad? O cómo trabajarlo, pueden abocarse a los catedráticos, a quien ustedes consideren que les pueda dar como otra sugerencia, ¿verdad? Luego, ¿cómo es que incorporamos los principios éticos y las reglas generales? En la no malevolencia, pues acá dice que el principio de la no malevolencia es prohíbe a los psicólogos comportamientos como actuar de forma incompetente y obtener un beneficio monetario de sus clientes. Como vimos en el caso 4.1, que está aquí, que es el caso 4.1, no sé si pudieron ver los casos. ¿Sí pudieron ver los casos? Ok, bueno, la cosa es que aquí en este caso, en el caso 1 habla cabal con respecto a esta señora que trabajó con una pareja, con una señora, pero luego hizo una terapia de pareja, pero hizo como una terapia de shock. Entonces, lo que hizo, pues en lugar de ayudarla fue definitivamente causarle daño, ¿verdad? Entonces aquí entra donde tenemos que poner en práctica la no malevolencia, ¿verdad? Cuando yo identifico que yo no voy a poder tratar a alguien, lo ético es que mejor venga y lo refiera con otro terapeuta. Y luego la buena voluntad, que es el principio de buena voluntad, obliga a los psicólogos a llevar a cabo comportamientos que, 1, eviten el daño, 2, eliminen el daño, y 3, proporcionen un beneficio, ¿verdad? Un beneficio al paciente. Esa es la buena voluntad. En todo momento tenemos que tener buena voluntad para trabajar pues, con pacientes. Recuerden que trabajamos pues, con seres humanos, ¿verdad? Luego también está el respeto y la autonomía. Acá este señor Baucha y Childress definieron la autonomía como regla personal de uno mismo que está libre de interferencias de control por otros y de las limitaciones personales que provienen de decisión significativa. Cuando hablamos de respeto y autonomía es que debemos respetar las decisiones del paciente, y lo que se trata es que el paciente sea autónomo. O sea, yo no quiero que forme una dependencia emocional
conmigo, que soy su terapeuta, que eso a veces suele pasar. Entonces se forma una dependencia emocional y entonces el paciente busca ir con el psicólogo solo para que le dé su aprobación. Nosotros tenemos que tratar de que el paciente sea autónomo, que busque esa autonomía, que pueda tomar sus decisiones sin que tenga la necesidad de que alguien más le apruebe la decisión que quiere tomar, ¿verdad? Hay que siempre hacerle ver que desde las decisiones que pueda tomar pues va a tener consecuencias, ¿verdad? Si toma una buena decisión, pues va a tener consecuencias positivas, pues de lo contrario van a ser consecuencias negativas, ¿verdad? Pero la idea es que el paciente sea, pues, autónomo, ¿verdad? Luego, la obligación de respetar la autonomía conduce a 3 reglas éticas específicas, ¿verdad? Dentro de la infidelidad o el incumplimiento de las promesas que uno pueda hacer. Entonces, acá, la veracidad, que lo vimos al inicio, que es decir siempre la verdad, guardar la confidencialidad. Esto se refiere, digamos, a la obligación de los psicólogos de guardar las declaraciones en privado de sus pacientes. O sea, eso es algo que se queda, como les digo, entre el paciente y uno, excepto cuando yo quiero comentar algún caso con algún colega, perdón, pues es diferente, ¿verdad? Pero la confidencialidad, y eso hay que también hacérselo ver al paciente desde que trabajamos con él, que lo que hable pues va a quedar solo entre él y yo, ¿verdad? Y luego, por último, que es la justicia, ¿verdad? Que es importante para los psicólogos también practicar esta imparcialidad, es decir, la obligación de tratar por igual la igualdad y de manera desigual la desigualdad. O sea, tenemos que ser justos con todos nuestros pacientes y ser equitativos, ¿verdad? Todos, o sea, trabajar de la misma manera y no porque probablemente como yo no le estoy cobrando 50 y no le estoy cobrando los 200, pues le voy a dar 20 minutos de terapia. No, ¿verdad? No se trata de eso. Si voy a ayudar a alguien, lo voy a hacer bien y lo voy a hacer bien hecho, ¿verdad? Al final, la recompensa que nosotros tenemos, pues como terapeutas, es cuando vemos que la persona tiene un cambio. Ese es, creo que, el mejor pago que uno puede tener cuando trabaja con personas, ¿verdad? Cuando vemos que esa persona está saliendo adelante y está haciendo bien las cosas, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser justos definitivamente en todo momento, ser veraces y definitivamente guardar la confidencialidad. Dentro del razonamiento ético en la práctica, que implica el hecho de poner en práctica los principios y las reglas generales procedentes, así como conocer los códigos profesionales relevantes y los requisitos legales. 2 puntos necesitan ser reforzados. En primer lugar, usted puede sentirse frustrado porque alguno de los casos no presenta respuestas claras. Eso puede pasar en cualquier momento. Entonces, recordemos que no depende solo de nosotros, sino también depende del paciente, ¿verdad? Porque puede ser un paciente que si cuando yo veo sus antecedentes o su historia dentro de la historia clínica, veo que ya es el 4º psicólogo que visita. Entonces, no quiere decir que los psicólogos anteriores que haya visitado no hayan trabajado bien con él. Probablemente el que no está poniendo de su parte, pues sea el paciente. Y en segundo lugar, que el término psicólogo poco ético no aparece en este capítulo, pero resulta más apropiado una frase tal como los psicólogos que presentan un comportamiento poco ético. Entonces, definitivamente tenemos que casar en esto que dice acá, el de ser, pues, definitivamente, el no estar en ese porcentaje, ¿verdad?, de psicólogos que son poco éticos, ¿verdad?, sino ser lo más ético posible en todo momento. Dentro de las competencias también de los psicólogos, ¿verdad?, los psicólogos deben tener la capacitación, la experiencia, el conocimiento y las habilidades necesarias para trabajar con sus pacientes. Nosotros como psicólogos debemos tener esa preparación. O sea, si yo voy a dedicarme a trabajar con terapia del habla y con niños específicamente, yo me voy a especializar en esa área. Si voy a trabajar me gusta la terapia de familia, yo me voy a especializar en esa área, ¿verdad? Entonces, definitivamente uno siempre tiene que tener el conocimiento y las habilidades, las técnicas que voy a trabajar, que voy a aplicar con mis pacientes. Los psicólogos necesitan también reconocer que sus habilidades clínicas y de razonamiento ético pueden disminuirse temporalmente debido a sus propios problemas personales. ¿Qué quiere decir? El sábado pasado creo que les decía que a veces la gente cree que uno, porque es psicólogo,
no tiene ningún problema en esta vida o todo lo sabe resolver. Y no es así, no es así, ¿verdad? Sino cuando nosotros identificamos, probablemente yo estoy pasando por una situación emocional que me pueda estar afectando a mí, ¿verdad? Emocionalmente. Y yo tengo pacientes que ver, pero yo creo que no estoy en las condiciones de poderlo ver. Yo puedo posponerle la cita, ¿verdad? Porque lo ideal es que nosotros también emocionalmente pues estemos bien, ¿verdad? Entonces acá, pues con esto terminamos esta clase con relación a la ética que les puse, esta que me llamó la atención, ¿verdad? Esta imagen donde dice, y dígame doctor, ¿el sueño lo tengo que tener soñado o se lo sueño acá? Entonces hay cosas definitivamente, no hay cosas. Nosotros en nuestro trabajo como psicólogos, definitivamente que tenemos que ser éticos en todo momento.